Amigos y amados de mi Padre, aleluya. Que Dios bendiga la vida de ustedes, de todos nosotros. Y la bendición de las bendiciones de Dios no es la conquista material, no es la conquista del casamiento, no son las conquistas del reino del mundo, no. La bendición de las bendiciones de Dios es la conquista de la eternidad, de la vida eterna. Esto es lo más glorioso, lo más poderoso. Porque si no fuese por la vida eterna, Jesús no vendría a este mundo. No hubiese sufrido lo que Él sufrió para salvarnos. Él no vendría. Él no vino a este mundo para que nosotros vengamos a tener éxito en el mundo material. No. Él vino a este mundo para hacer de nosotros primogénitos del Padre. Primogénitos del Padre. Jesús vino para hacernos iguales a Él, delante del Padre. Es esto lo que significa ser primogénito. Primogénito es el primer hijo hombre de la familia. Entonces, cuando nace un hijo hombre, antiguamente las parejas tenían muchos hijos. Normalmente, siempre el primer hijo hombre era el primogénito, era el primer hijo. Y el primer hijo, ¿qué significaba? Significaba el heredero del padre, el heredero del padre, el sustituto futuro del padre. Entonces, cuando el padre muriese, todo quedaba de acuerdo con la voluntad del primer hijo, del primogénito. O sea, el padre al morir dejaba al hijo con su autoridad total, completa. Fue esto lo que Abraham hizo con Isaac. Dios finalmente le dio a él un hijo. Y Abraham, entonces, antes de morir, lo bendijo. Lo mismo, o sea, pasó su autoridad, toda su autoridad, para Isaac. Isaac, antes de morir, llamó a Jacob. Y Jacob, entonces, recibió del Padre toda la autoridad de él. Todo iría a estar sujeto a la autoridad de Jacob. Esa autoridad debería ser de Esaú. Pero Esaú, porque él era mundano y corrupto, él vendió el derecho de esa primogenitura para su hermano Jacob. No, yo no preciso de ser heredero de mi padre o ser primogénito de mi padre. ¿Por qué? Porque yo soy un excelente cazador, por excelencia. Y realmente Isaac amaba más a Esaú. Pero Esaú despreció su derecho de primogenitura y Dios se aborreció con Esaú. Dios se aborreció. Dios odió. ¿Usted llegó a escuchar? Dios odió. Porque dijo, Dios odió. Dios odió. Dice el texto sagrado que Dios odió a Esaú. ¿Sabe por qué? Porque él negoció el derecho de su primogenitura
y vendió el derecho de su primogenitura para el hermano por un plato de comida, para satisfacer el hambre con el cual él estaba. Y Jacob aprovechó y compró. Entonces, Dios odió a Isaac. Dios odió a Isaac. Ah, Dios mío del cielo. Perdónenme, por favor. Dios odió a Esaú. Son tantos nombres que uno se confunde aquí. De cualquier manera, mi amiga, mi amigo, ¿usted entiende lo que significa ser heredero de Dios o primogénito de Dios? En Jesús, en Jesús, todos son primogénitos de Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay pastor, obispo, todos son iguales. Todos están en la misma línea. Todos tienen el mismo derecho de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es esto lo que Él conquistó para usted, para mí, para todos nosotros. En Jesús, nosotros todos somos primogénitos. Por eso es que aquí en el texto sagrado habla de la iglesia de los primogénitos. La iglesia de los primogénitos. O sea, la iglesia de todos los que son como Jesús. Es claro que el Padre nunca va a morir. Entonces, todos vamos a vivir por toda la eternidad como primogénitos de Dios. Todos, todos. Igualmente, igualmente. Pero Dios, aquí dice el texto sagrado, el Espíritu Santo dirigió a Pablo para escribir esta epístola en Hebreos. Él dice así, el Espíritu Santo habla, y nadie sea fornicador. Vea qué palabra fuerte. Fornicador o profano, como Esaú, que por un plato de comida vendió su derecho de primogenitura. Y es esto lo que las personas tienen que saber cuando cambian el derecho de ser primogénito de Dios por el pecado, por los placeres sexuales, por los placeres que el mundo ofrece. Es por eso que Jesús habló, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, niegue su carne, niegue su corazón, niegue su voluntad, niegue sus codicias, niéguese y sígame. Porque si usted no sigue a Jesús conforme él dice, él habla, usted va a ser como Esaú, que fue odiado. Dice aquí el texto que, bien sabéis, que queriendo Esaú, aún, queriendo él, Esaú, aún, después heredar la bendición, que él se arrepintió más tarde. Pero no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento, naturalmente. Fue rechazado porque no encontró lugar de arrepentimiento, aunque con lágrimas lo buscó. Pero en otro texto habla que Esaú fue odiado. Dios lo rechazó, lo odió. ¿Usted sabe lo que es esto? Una persona ser odiada por Dios. ¿Quién puede cambiar la vida de esta persona? Nadie. Solo Dios puede cambiarla, pero Él lo odió. Entonces, ¿es esto lo que ha sucedido con la mayoría de las personas que han sido negligentes con relación al derecho de la primogenitura en Jesús? Niegan a Jesús. Es esto, niegan a Jesús, estas personas que niegan a Jesús, ellas son odiadas porque cambian el mundo o se entregan al mundo y dejan la primogenitura de lado, porque la primogenitura
es una fe. Usted no la agarra en el momento, usted no ve a Dios, usted no toca a Dios, usted no lo siente a Dios. Pero cuando usted nace del Espíritu Santo, cuando usted es sellado con el Espíritu Santo le da certeza, convicción de que ahora usted es primogénita de Dios, primogénito de Él. Y este es el gozo, la alegría, la riqueza incalculable y eterna, no solamente por 90, por 100 años, sino por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, amiga, amigo, lo que quiero que usted entienda es lo siguiente. Cuando una persona deja la fe en el Señor Jesús, da la espalda para el Señor Jesús, ella está dando la espalda para la vida eterna de ella. Y es más, ella está negociando, vendiendo, intercambiando su derecho de primogenitura por el pecado, por lo que el diablo le ofrece. Y es por eso que este mundo es un infierno. Es porque las personas prefieren servir a Mamón que servir al Señor Jesús. Entonces, lo que yo quiero es que usted tenga conciencia. Es esto. Usted puede ser la persona más pobre de este mundo, más paupérrima. Usted puede que no tenga nada en la vida, nada en la vida. Vea el testimonio que hemos colocado ahí, hemos posteado, de este nigeriano que llegó a Brasil sin nada, nada. Avergonzado, solitario, abandonado, con hambre, no teniendo ni dónde dormir, no teniendo nada. Pero un día él oyó esta palabra de la salvación en Jesús. Y Jesús cambió la vida de él. Y hoy él es un hombre exitoso, tiene familia, en fin, etcétera, etcétera. Vea el testimonio magnífico de este nigeriano. Él alcanzó la herencia bendita, la herencia que Jacob compró de su hermano. Él fue amado por su padre, por nuestro Padre. Y él tiene un testimonio magnífico. Él nos saca lágrimas a nosotros, el testimonio de él. Porque Dios muestra la grandeza de la maravilla que es ser primogénito de Dios. Ser primogénito de Dios es nacer del agua y del Espíritu Santo. Es nacer de Dios. Es ser primogénito. Es ser como Jesús es. Jesús no vino a traer una parte de la bendición de Él. Él vino a traer el reino de Dios, el reino de los cielos, la eternidad, el privilegio de ser primogénito con Él. Usted está en Jesús, es usted estar delante del Padre, delante del Hijo y del Espíritu Santo, por toda la eternidad. Entonces, aquellas criaturas, aquellas personas que se quedan intentando negociar sus voluntades con la voluntad de Dios, con la primogenitura que Dios ofrece, son locos. Son literalmente locos. Yo diría burros. Discúlpeme la expresión, pero es con rabia que yo hablo esto. Burros. Infelizmente, desgraciadamente, la mayoría está en esta situación. La mayoría. ¿Por qué? Porque vendieron la bendición de las bendiciones, que es el derecho de la primogenitura, la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo, la autoridad del Espíritu Santo en ella. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, el gozo, aquella alegría, aquel placer, aquellas ganas de hablarle a todo el mundo, de abrazar a todo el mundo, que es lo que sucede cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo.
esa persona se volvió un verdadero hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con nuestro Señor Jesucristo, primogénito de Dios. Esta es la bendición de las bendiciones, porque un día, tarde o temprano, todo pasará, todo acabará, todo cesará, todo va a quedar por ahí. Vea, los riquísimos del pasado, los poderosos, los reyes, reinas, vea a los poderosos de este mundo que se quedaron en el pasado. Lo máximo que ellos consiguieron fue una placa en una plaza. Aquí, Plaza Fulano de Tal. Está allí la placa. Solo es esto lo que recibieron. La gloria de ellos es una placa. Ahí vienen los perros en la noche y orinan ahí. Todo el día, durante el día, solo eso. Esa es la gloria que los burros, yo digo burros, esa es la palabra. Las personas ignorantes escogen y no piensan en la eternidad de su alma. No piensan en la bendición de las bendiciones, que es ser primogénito de Dios con Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Eso realmente da rabia, ¿sabía? Da mucha rabia. Y es como usted que es madre, que es padre, usted que le enseña a su hijo el camino del buen vivir. Vaya por este camino, hijo mío. Vaya, este es el camino correcto. Yo ya pasé por este camino, sé que es esto. Haga esto. Y el burro del hijo, de la hija, nah, no, yo quiero seguir esto acá, yo quiero seguir aquello. Y entra en el mundo de las drogas, de los vicios, de todo lo que nos sirve. ¿Y qué es lo que el padre puede hacer? ¿Qué es lo que la madre puede hacer? No puede hacer nada, porque es una elección personal. Dios no puede imponer la voluntad de Él, porque si Él impone la voluntad de Él, entonces Él dejaría de ser justo. Es esto, Él deja que nosotros vengamos a escoger. Ni los ángeles fueron creados con imposición de la voluntad de Dios. Cuando Lucifer decidió indignarse contra Dios, Dios lo dejó. Él era el principal de los ángeles, era luz. Por eso era llamado de Lucifer. Pero perdió todo. Por querer, por hacer, por satisfacer sus deseos, caprichos, y se llevó con él la tercera parte de los ángeles del cielo, que son los demonios hoy. Y usted, mi amiga, mi amigo, usted entendió lo que significa la herencia, la bendición de las bendiciones, la herencia que Dios nos dejó para nosotros, que el Señor Jesús da para aquellos que lo siguen, que se niegan a sí mismos, toman su cruz, pagan el precio que tienen que pagar, sacrifican lo que tengan que sacrificar, sacrifican la carne, todo. Por amor a Jesús, estos tienen el derecho de oír aquella voz. Venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Jesús hablando, aleluya. Esa es la bendición de las bendiciones, que está reservada para aquellos que usan la cabeza, que usan el razonamiento, que usan la fe con inteligencia, no con emoción, con sentimiento. Porque es esto lo que nosotros hemos intentado pasarle a las personas. Dios los bendiga a ustedes y mañana estaremos hablando más al respecto de esto. Gracias a Dios. Hasta allá.